provincial de la CCC de San Juan. Buenos días, Federico, ¿cómo estás? Hola, buenos días, muy buenos días para toda la radio y gracias por la comunicación y un saludo para la audiencia. Bueno, Federico, así que estuvieron viviendo situaciones muy difíciles la semana pasada en la provincia de San Juan por el temporal. Sí, una situación que lamentablemente se repite todos los años. Nosotros no queremos echarle la culpa a la naturaleza, nos parece que a esta altura es necesario que el gobierno provincial planifique de otra manera y fundamentalmente ponga en marcha un plan de vivienda que erradique todos los asentamientos, que todavía hay algunos que son históricos en la provincia, porque cada vez que llueve tenemos esta situación de compañeros a los que se les caen los techos, de inundación, una situación realmente complicada, delicada, pero que mucho tiene que ver con la falta de un Estado presente. Y bueno, nosotros tratando de ayudar, de colaborar desde nuestro lugar, organizando la solidaridad con los compañeros, pero bueno, que todo eso tiene un techo, tiene un límite, que es, bueno, la necesidad de un plan de vivienda real, intensivo, y que llegue a la erradicación de estos asentamientos en donde la gente ya verdaderamente no puede seguir viviendo. Claro, ¿y en cuántos lugares o localidades pudieron hacer este relevamiento? Bueno, principalmente en los departamentos de Sarmiento, Pocito, parte del sur de San Juan, en Rawson, Albardón, Santa Lucía, distintos departamentos que Rivadavia fueron los más afectados, que bueno, da la casualidad que es donde las viviendas precarias todavía son el techo de una gran cantidad de familias sanjuaninas. Y claro, de alguna manera nosotros estuvimos organizando la solidaridad y poniéndonos a disposición incluso del Ministerio de Desarrollo Social, del Ministerio de Desarrollo Humano de acá de la provincia, pero bueno, lamentablemente no tuvimos ningún tipo de respuesta. El pedido nuestro es que se convocara un comité de emergencia ante esta situación, porque el gobierno de la provincia a través del ministerio había definido que los recursos se bajen a través de los municipios. Los recursos, estamos hablando de palo ni nylon, no más claro, que esto, pero se baje a través de los municipios. Y nos encontramos con muchísimas trabas, con muchísima demora, con muchísimos vecinos que no habían sido relevados, así que bueno, nos hemos acercado en esos departamentos a los municipios, llevar un listado de gente que hemos relevado desde nuestra organización para que sean atendidos, porque hasta el momento no han sido atendidos muchos vecinos. Claro, y en ese relevamiento que realizaron en todas estas localidades que nos estás informando, ¿cuántas familias sanjuaninas fueron afectadas por el temporal? Bueno, nosotros tenemos un relevamiento donde por lo menos desde nuestra organización y lo que hemos relevado nosotros, un número de por lo menos 300, pero de nuestra organización y vecinos que nosotros conocemos. Seguramente hay muchos más. Claro, claro. Pero en nuestros relevamientos son compañeros nuestros, principalmente. Y sí, y la situación de la vivienda, como decís vos. Sí, la situación de la vivienda, que bueno, es lamentable. Nosotros hemos estado impulsando con el GENAVAP, hemos ya hecho los primeros censos en varios barrios populares, así que bueno, estamos esperando poder avanzar en eso, pero bueno, la solución definitiva es poder erradicar claro, esos asentamientos y dar vivienda digna, porque, a ver, nosotros el año pasado tuvimos un terremoto, tuvimos que lamentar también la caída de varias viviendas, pero fueron aquellas viviendas que eran precarias. Es decir, que no podemos culpar a la naturaleza por estas situaciones, sino que nos tenemos que preparar para este tipo de situaciones. Siempre, sí, fines de enero, principio de febrero, hay este tipo de inclemencias climáticas en la provincia, no es la primera vez, es algo habitual. Entonces tenemos que prepararnos para eso. Lo mismo, cualquier situación sísmica puede ocurrir
en cualquier momento del año, somos una provincia sísmica, claro. Por lo tanto tenemos que prepararnos para eso, el Estado tiene que planificar eso, no podemos ir corriendo detrás de los acontecimientos. Y en ese censo del RENAVAP, que estaría bueno que expliques a la audiencia de qué se trata ese censo, ¿cuánto ustedes ya relevaron? Bueno, nosotros hemos empezado con el relevamiento desde nuestra organización, desde la CCC, por supuesto que hay otras organizaciones también trabajando en el RENAVAP y ellos están haciendo otros barrios, digamos, porque están distribuidos por organización. Nosotros hemos censado, el año pasado hemos terminado de censar el asentamiento Pedro Echagüe en Santa Lucía, que hay un poco más de 200 familias. Hemos empezado ahora a censar otro barrio más en el departamento de Santa Lucía, otro barrio popular. Y bueno, de alguna manera con el RENAVAP apuntamos a que el vecino pueda conseguir su certificado de vivienda. Son la mayoría de barrios que son producto de lo que se llama una toma, un asentamiento, es decir, que no hay título de propiedad del vecino, pero con el pasar de los años esos barrios de alguna manera se han convertido no en una excepción, sino en algo habitual, por lo tanto la gente efectivamente vive ahí, es su lugar de residencia, es su lugar donde desempeña sus tareas laborales, así que con este certificado de vivienda lo que de alguna manera estamos consiguiendo es que el Estado reconozca que las personas son dueñas de esa vivienda, que no se puede realizar ningún tipo de desalojo, y a su vez tareas de urbanización y de servicio para ese barrio, que son distintas etapas del programa, ¿no? Claro, y es como que... hemos comenzado con la primera, que es el relevamiento. Claro, como que este relevamiento les permite tener un diagnóstico a ustedes de los barrios. No, por supuesto, sí, un diagnóstico y a su vez, de alguna manera, generar un paliativo para estas familias. Está también el programa Mi Pieza, que está vinculado al RENAVAP, donde el titular puede conseguir financiamiento para hacerse un bañito, para mejorar alguna habitación y demás. Que bueno, son programas que han sido impulsados de las organizaciones y que de alguna manera un paliativo le van dando a la situación habitacional, a la situación de vivienda, que lamentablemente es crítica. Y bueno, cada vez que hay un problema de estas características naturales, ¿no? Terminamos viendo la verdadera cara de la pobreza que hay en nuestra provincia, en nuestro país, y bueno, la falta de soluciones de fondo. ¿Y vos por qué pensás que no hay respuestas y que inclusive lo poco que llega de presupuesto para resolver el déficit habitacional, digamos, no son escuchados, no se puede avanzar? Bueno, tiene que ver con las prioridades y con la presión que ejercen distintos sectores, porque, por ejemplo, nosotros el año pasado, cuando fue el terremoto, decíamos claramente que, por ejemplo, el departamento de Posito, que no había sido el epicentro del terremoto, sí había sido el epicentro del desastre, decíamos nosotros, porque es donde más viviendas se habían caído. Y en ese departamento, que es cuna, digamos, por lo menos de la clase política dirigente en este momento en la provincia, porque desde el gobernador y la mayoría de los funcionarios públicos son de ese departamento, nosotros decíamos que hay ciertos contrastes, porque, por ejemplo, se está construyendo un velódromo que significa miles de millones de pesos, que va a ser el más grande en Sudamérica, y a su vez también está el Estadio del Bicentenario, que bueno, quizás lo conocen porque ha jugado el partido de Argentina-Brasil, la selección jugó el año pasado acá, y bueno, son obras faraónicas, digamos, que van a atender una realidad, pero que se soslaya a otra, que es, por ejemplo, definir cuáles son las prioridades, si un velódromo o la vivienda para la gente. Son prioridades. Nosotros no decimos que no tiene que haber velódromo o que no tiene que haber estadio. Por supuesto que tiene que haber. Es una parte importante del deporte, de la recreación, pero se tienen que ordenar las prioridades, y si necesitamos primero resolver el déficit habitacional, hay que resolver primero el déficit habitacional. Claro, así es.
Y en estos momentos, ¿no?, donde se agrava la situación del pueblo argentino y como vos describís, crecen los sufrimientos populares, y en particular en San Juan, cuando hay una inclemencia del tiempo, sufren, ¿no?, las vecinas y los vecinos. ¿Y qué opinión tenés vos con respecto al anuncio del presidente Alberto Fernández la semana pasada, que se llegó a un acuerdo para pagarle al FMI la deuda que contrajo con el gobierno de Macri? Bueno, primero yo creo que nada positivo va a salir de ese acuerdo, eso sería, digamos, mi primera apreciación. Primero que nada, nosotros lo hemos dicho muchas veces, esa deuda nosotros consideramos que desde el primer momento el error de Alberto Fernández fue asumirla y no denunciarla en todas las instancias como lo que es, y no investigarla como lo que es y lo que ha sido, que es una estafa al pueblo argentino. Porque con esos 55.000 millones de dólares no se hizo, como dijo Rodríguez Sá, y también lo venimos diciendo nosotros, el Partido Comunista Revolucionario, el Partido de Trabajo del Pueblo, no se hizo ni una cuneta, no se construyeron viviendas, no se construyeron escuelas, no se construyeron hospitales. Por lo tanto, fue un dinero que incluso el mismo presidente Macri reconoció, fue para dárselo a los bancos, fue para, en un momento en donde nuestro país, producto de la crisis financiera, necesitaba esos monopolios, y esas empresas y esos bancos necesitaban hacerse de dólares, apareció la mano del fondo para que pudieran fugar capitales, y a su vez en un préstamo que fue para darle un empujoncito a Macri para tratar de ganar las elecciones, en el marco de que se viene un escenario diferente para la región, por lo menos en materia política, a lo que había 4 años atrás. Y nosotros entendemos que hay que movilizarse para rechazar ese acuerdo, que los diputados del campo popular tienen que votar en contra, porque es un acuerdo que lamentablemente lo que se está haciendo es que ya no hablemos más de la deuda de Macri, y que hablemos de la deuda de Alberto Fernández, porque se va a pagar con un crédito que el mismo gobierno nacional va a tomar para poder pagar, porque no existen esos dólares en este momento para que nosotros en el Banco Central dispongamos para poder pagar esa deuda. Es decir, que el gobierno de Alberto Fernández está asumiendo eso, y está asumiendo el monitoreo cada 3 meses del mismo fondo, que lo que va a hacer es que nos digan en qué tenemos que gastar y en qué no. Y las prioridades del fondo son las prioridades de los grandes monopolios. Entonces lo que están haciendo es direccionar toda la política argentina hacia un sector, que es el sector exportador, garantizarle los dólares a ese sector y al fondo, y para el pueblo lo que se va a venir seguramente, nosotros estamos convencidos, porque ningún acuerdo con el FMI ha sido bueno en ningún país, porque el FMI es un instrumento de Estados Unidos para de alguna manera alinear a los países en materia de política internacional, en materia geopolítica, y en este momento hay una gran disputa con Rusia y con China. Por lo tanto Estados Unidos quiere alinearnos y bloquear a esos otros imperialismos, y de alguna manera, viendo que el escenario en la región está cambiando, con triunfo de gobiernos que no están alineados con Estados Unidos, como el de Boric en Chile, Pedro Castillo en Perú, con Luis Arce en Bolivia, y con la posibilidad de un triunfo de Lula en Brasil. Por lo tanto, nosotros entendemos que a través de este acuerdo también nos va a quitar soberanía e independencia en las decisiones que nosotros podamos tomar en relación a con quién nosotros podemos hacer acuerdos, con quién podemos establecer comercio exterior y demás. Entonces, claro, acá tenemos un gran problema. El gran problema es que se está aceptando y de alguna forma se le está dando una amnistía al macrismo. Entonces, si este es el camino que va a seguir el gobierno nacional, la crisis que estamos viviendo se va a profundizar, y solamente le va a hacer un favor a Horacio Rodríguez Larreta o al macrismo mal lavado, que tiene sus pretensiones de volver en el 2023, porque aquí hay que juntar 5.000 millones de dólares en reserva todos los años, y esos 5.000 millones no se pueden tocar, tienen que estar ahí para que disponga el fondo. Entonces esa es plata que no la van a ver los jubilados, esa es plata que no la va a ver el potencial trabajo, esa es plata que no la van a ver los estatales. Plata que no la van a ver los sanjuaninos para resolver el déficit habitacional. Por supuesto.
Entonces ese es el problema, por eso nosotros entendemos que hay que movilizarse en contra de ese acuerdo. No es algo positivo, no es algo que se tenga que celebrar. De hecho, los que celebran, ¿quiénes son? La derecha macrista, ellos son los que están celebrando, porque se les está garantizando impunidad. Totalmente, o sea, ya mismo la firma de este acuerdo legitima una deuda que es una estafa, digamos, y a la vez de plantear que pagar lo que se fugó, la plata que fugaron, digamos. Entonces, digamos, la deuda está con el pueblo, está con la familia y la familia sanjuanina que necesitan las viviendas, ¿no? Y bueno, me parece muy importante toda la reflexión que nos diste, Federico, sobre este acuerdo que anunció el presidente Alberto Fernández, y espero que las vecinas y los vecinos sanjuaninos tengan respuestas a la situación que han sufrido la semana pasada con el temporal. Sí, por supuesto. Bueno, nosotros estamos trabajando en ese sentido, estamos solicitando reuniones para poder de alguna manera señalar cuáles son los lugares donde el Estado todavía no ha podido llegar, o cuáles son las soluciones que necesitan esas familias, más allá de los palos y los nylon. Y bueno, hemos presentado notas en los municipios y demás para poder ir entablando reuniones de trabajo tendiente a solucionar la problemática, porque por ejemplo nosotros, las cuadrillas de compañeros de Potencial Trabajo que están realizando obras de construcción, ya se ha puesto a disposición y de hecho están levantando los techos de los vecinos, como fue durante el terremoto. O sea que lo que sale en estos momentos, por un lado, digamos, son tres cosas. Una gran solidaridad del mismo pueblo sanjuanino, lo otro que aparece son la verdadera cara, el verdadero rostro por ahí de la provincia, que a pesar de que se nos presenta como las cuentas ordenadas y un montón de cuestiones en las que puede estar bien, todavía hay muchos sectores que están en una pobreza extrema, y bueno, por otro lado, a veces las mezquindades de algunos funcionarios que no están a la altura de las circunstancias. Claro, bueno, muchísimas gracias, Federico, por la comunicación, y vamos a estar al tanto de cómo se desarrollan los acontecimientos en San Juan, y espero que tengan respuestas del gobierno. Bueno, muchas gracias por el llamado y un saludo a todos los compañeros y a toda la audiencia. Serán dados. Bueno, estuvimos en comunicación con Federico Suero, que es coordinador de la Corriente Clasista y Combativa de la provincia de San Juan, que nos informó sobre la situación que atravesaron la semana pasada de un temporal. Él plantea que no hay que echarle la culpa a la naturaleza, que la situación del déficit habitacional y la falta de obras viene pasando hace rato y exigen respuesta al gobierno. Y bueno, ahora nos vamos a un temita musical del grupo Aventura, una hermosa bachata, Enséñame.